Quisiera hablar brevemente sobre dos hechos muy distintos, un hecho esperanzador y un hecho terrible. Y empiezo por el primero. La semana pasada se registró una importante victoria de los trabajadores y trabajadoras de Manual Office Service que se han organizado sindicalmente y han triunfado en ese proceso de organizarse sindicalmente. Más de 1.200 trabajadores que se organizan sindicalmente. Eso quiere decir que en Puerto Rico en este momento hay un poquito más de democracia, porque no es coincidencia que en la Constitución está reconocido el derecho a la organización sindical, porque no hay democracia en un país sin la organización de los trabajadores y trabajadoras. No solamente en términos de que los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones obreras son las que en muchos países han logrado, por ejemplo, el sufragio universal y derecho al voto, sino que aún en los países donde existe ese derecho, si no hay organización de los trabajadores, la democracia termina cuando usted entra por la puerta del taller. Entonces lo que rige es la dictadura sobre los horarios, los salarios, los planes médicos, las aportaciones a los planes médicos, los traslados y todos los aspectos que afectan la vida de los trabajadores y trabajadoras. Y la organización sindical permite establecer un poquito de democracia dentro de esas estructuras. Pero la cosa va más allá, porque vivimos en una sociedad que tiene como fundamento la desigualdad. El hecho de que las fuentes de riqueza son propiedad de los pocos y la gran mayoría es desposeída. Y el motor de esa sociedad es la competencia. Y el objeto de la competencia es la mayor acumulación posible de riqueza privada. Y se habla mucho cuando hay masacres, como la que hubo ayer, o cuando hay actos de corrupción, de que se pierden los valores. Y uno tiene que preguntarse por qué se pierden los valores. Porque ahí es que empieza a decir por qué se pierden los valores. Y es que es una sociedad que se fundamenta en la desigualdad y que tiene como motor la competencia. La codicia se convierte en una virtud. El egoísmo se convierte en una virtud. Esos son los valores reales de nuestra sociedad. El egoísmo y la codicia y la búsqueda de la ganancia. No es por coincidencia que constantemente se habla de competitividad y lucha contra el otro, a ver cómo venzo al otro en la competencia. Y en esa sociedad que genera conflicto, que genera guerra, en la que impera la ley de la jungla, surge sin embargo, y existe sin embargo, la gran mayoría es la clase trabajadora, que entiende que solo el trabajador, solitariamente, no puede lograr nada. Como único puede lograr mejor salario que se una a su compañero y su compañera, que actúe solidariamente, que su bienestar depende del bienestar del otro, no de la ruina del otro. Y esa es la base del movimiento sindical. Por eso que las organizaciones obreras se llaman uniones, y se llaman hermandades, y se llaman federaciones, y se llaman confederaciones, porque se basan en la solidaridad. Y por eso esa lucha de los trabajadores y trabajadoras nos muestra la posibilidad de una sociedad distinta, que esté regida por valores distintos. Y esos trabajadores no solo luchan por un mejor salario directo, luchan también por lo que los economistas llaman el salario indirecto, porque haya un sistema contributivo progresivo que rescate y recupere de las grandes acumulaciones de riqueza recursos para que haya salud para todos, para que haya vivienda para todos, para que haya educación para todos, para que haya arte y cultura para todos. De ese concepto de la solidaridad y de esa aspiración a la igualdad que hace posible victorias como la de los trabajadores de Manual Cleaning Service, de ese concepto de la solidaridad y la igualdad es que, como dije, surge la esperanza de una sociedad distinta en que masacres como la que ocurrieron ayer sean impensables. Así que dentro del horror que nos causa lo que ha ocurrido en Ceiba, tenemos que celebrar